Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Decodificando Futuro a través de radioflorencia.cl, donde estamos en este caso siendo visitados por dos tremendos amigos, dos tremendas personas del ecosistema de innovación y emprendimiento a nivel nacional, personas a las cuales yo personalmente admiro mucho, he aprendido mucho de ambos y que sin duda quisieron ser parte de este podcast y acompañarnos en este caso, donde vamos a estar hablando de la innovación tecnológica, de los ecosistemas, del diseño sin duda también como parte importante de todo lo que tiene que ver con la innovación. Y por esto estamos acá con Hernán Díaz, aquí a mi mano izquierda, y más allá también Emilio Hernández, dos tremendos elementos. Nuevamente, chiquillos, muchas gracias por estar acá y sean bienvenidos también a nuestro podcast. Muchas gracias, Carlito, por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Feliz de estar acá. Excelente, excelente. Gracias también por aceptar y querer ser parte, ¿cierto?, de este capítulo. Vamos a partir entonces un poquito dándole el pase a que ustedes también nos vayan contando más o menos su expertise, cuáles son las cosas que han estado haciendo, desde dónde se metieron en la innovación. Cuenten con total libertad, ¿cierto?, varias de las historias que yo sé que tienen, a pesar de que no tenemos una cervecita para contarlas de forma tan libre, pero sí vayan contando un poquito lo que se pueda contar, ¿cierto?, en este espacio, de obviamente cómo ustedes entraron en la innovación, cómo la tecnología ha sido parte de su vida, el diseño, sin duda también en el caso de Hernán y en el caso de Emilio y de nosotros ha sido importante y una revelación, creo yo, también desde lo personal. Así que vayan contándonos un poquito cómo están. No sé si partamos con Emilio. A ver, cuéntanos, Emilio, un poquito de ti. A ver, mira, yo siempre digo esto y para todos lados. Primero, penquista de corazón, ha sido criado toda la vida. Viví un año de mi vida en Santiago cuando recién salí de la U, pero me volví porque no fui capaz con ese ritmo tan acelerado. No me declaro, la verdad, experto en nada. Quizás hoy día estoy cada vez más seteado en algo que me gusta mucho y que me moviliza, que es capital social, ecosistema, las conexiones humanas. De hecho, hoy día nomás estábamos en una conversa con el equipo de lo que nosotros hacemos desde Made in Conce, Made in Latam, como en qué somos expertos en la misma conversa, y al final hoy día estamos tratando de hablar mucho en cómo somos capaces de crear contextos para que las personas se sientan en confianza, porque siento que si hoy día no hay confianza, siempre generamos relaciones asimétricas y las relaciones asimétricas hace que no todo sea tan veloz como uno quiera. Entonces hoy día estoy muy empecinado en eso y creo que eso va más allá de ser experto o no en algo, en cómo uno es capaz de hacer que la gente se sienta cómoda, que lo pase bien, que disfrute. Estoy cabeceándome mucho con eso, y a nivel de innovación tecnológica yo creo que yo hoy día todavía tengo 34 años recién cumplidos y tengo ese sueño de tener una startup. Y siempre he dicho que tampoco quiero dilatarlo mucho más adelante, pero hay muchas cosas que quiero ir antes porque la tecnología y la innovación hoy día ha irrumpido mucho en ver a muchas personas con sueños. Y creo que eso hoy día para mí ha sido gatillante. Y hoy día me veo más como tratando de ser un habilitador para poder ayudar a esas personas, porque innovar, trabajar con tecnología que va avanzando tan rápido es tan complejo, tan difícil, que por ahora me interesa ser un habilitante para poder ayudarlo. Porque creo que efectivamente desde la innovación y la tecnología podemos cambiar vidas. Entonces estoy todavía en esa búsqueda, en ese camino exploratorio dentro de la innovación y la tecnología. Genial, excelente. Ahí justamente Emilio toca puntos re importantes, y aprecio harto lo que tú señalas de que justamente te has estado cabeceando un poco esto de habilitar los espacios. Yo creo que ahí, de verdad lo digo, desde los años que nos conocemos, del tiempo que llevamos interactuando, no solamente de compañeros de magíster, que tenemos esa experiencia en conjunto con los chiquillos, sino que también amigos, sino que también compartiendo harto espacio dentro del ecosistema. Justamente yo puedo dejar muy en claro, ¿cierto?, y respaldando lo que Emilio dice, de que efectivamente es una persona que habilita espacios y por sobre todo, y desde lo personal, ¿cierto?, que lo hemos conversado otras veces, en el caso de Rego, en el caso mío personal, Emilio siempre está, oye, ya pues, Juan, dale para adelante, ya pues, muéstrate, dale para adelante, siempre aquí tenemos este contacto, Doy fe siempre también. Sí. habilitando espacios, ¿cierto? Sí. Creo que eso igual es importante porque justamente como él planteaba, cuando uno siente cierta asimetría con respecto a los ecosistemas, a los espacios en los que uno se desenvuelve, se esconde, po, o como que se nos apaga un poquito la llamita, y creo que Emilio hace un papel súper importante ahí de avivar esa llama, y hoy en día de verdad te agradezco, que siento que el empoderamiento que estoy volviendo a tener como profesional, como una persona ligada a la robótica en este caso, también ha sido gracias a ti, pues, como a ese empuje, a ese apañe, que a veces ha sido una chelita, a veces ha sido medio llorando, medio retándome, pero en cualquier aspecto siempre me ha impulsado a creerme el cuento y a salir adelante. Y no solamente lo he visto en mí, que doy fe desde mi experiencia personal, sino que lo he visto en muchas personas que concordamos y dicen, oye, puta, Emilio siempre está ahí, siempre hay una mano, ¿cierto?, cercana. Y creo eso, Emilio, de verdad es súper importante para los ecosistemas, y creo que tu papel hoy en día en el ecosistema nacional y sin duda pronto en el LATAM, a nivel mundial, va a generar
un impacto positivo porque las personas ven eso en ti, ven que de alguna forma, de forma desinteresada, tú estás impulsando a que la gente brille, ¿ya? Y desde ahí quiero regalarte una frase igual, que no, esto no estaba preparado, no, la había pensado, pero sí una frase que yo la recibí de mi abuelito, una persona que tú sabes que también es alguien muy importante para mí y de quien yo aprendí muchas cosas. Y yo siempre tuve un conflicto con el tema de ser líder. Y no entendía el liderazgo. De hecho, para mí yo siempre fui un jefe. Yo fui una persona muy ligada más a la estructura, más a dar órdenes, más a un formato más tradicional. Y discutiendo este tema con mi abuelito, él me dice, mira, Carlos, la única forma, desde lo que él lo entendía, con su nivel educacional muy precario, desde sus condiciones de vida, ¿cierto? Como una persona también que venía desde la precariedad, él me decía, un líder es una persona que hace que el resto sea líder. Y eso creo que eres tú. ¿Ya? Si yo puedo decir, el Emilio es un líder, solamente lo puedo asegurar, más allá de todo lo demás que podamos respaldar, es porque te veo a ti generando liderazgos en otros espacios. Y eso dice, ya, aquí hay un líder. Ya, y un poco también el regalito que te hice para el cumpleaños, Sí, ¿cierto? Tiene que ver con eso también. Ya como Es que, ser el alfa en una manada está asociado a eso, porque el resto lo respeta no por temor, sino que porque claro. genera Claro. una inspiración. Mira, yo te lo agradezco harto. Yo soy bien, no sé si humilde, pero medio vergonzoso con estas cosas, porque, como tú decís, uno trata o gira en torno a cómo hacer que las personas, el territorio incluso, como brille, porque yo siempre digo, yo hoy día todo lo que hago lo hago porque Bio Bio me encanta. Yo quiero que Bio Bio sea bacán y que la gente quiera venir y que el problema que tengamos es porque efectivamente ya no entra más gente y que estemos generando negocios, competitividad, qué sé yo. Pero hoy día a mí en eso que me moviliza va mira, yo creo que hoy día todo lo podemos aprender. Y yo siempre que voy a hacer clases o qué sé yo, digo, oye, lo que yo les voy a hablar está mucho mejor explicado en internet, lejos. Pero esto, el relacionamiento humano, es algo que no, pues que se desarrolla, que tú tenés que estar en la cancha efectivamente para poder habilitarlo. Y si podemos ser un granito de arena para eso, creo que es clave, porque al chileno le cuesta relacionarse. Entonces, creo que eso es lo que estamos tratando hoy día de cabecearnos, porque creo que cuando uno lo logra, se te abre un portal, como que se te abre un mundo. Y creo que ya llevamos 4 años con el Made in Conce y creo que hay gente que algo le ha dejado. Y creo que eso es esa llamita que tú decís que nos mantiene hoy día dándole la Y energía. somos fieles testigos de aquello, amigo. Yo creo que va a seguir creciendo, sin duda, va a ser un espacio que en buen chileno yo creo que se va a comer otros espacios que no están con el mismo foco ni con el mismo propósito. Eso creo yo que es importante, porque al final una junta de gente que emprende y cosas así existen varias en el país, pero lo que hace el Made in Conce particularmente, desde mi opinión personal también, y lo digo con mucha humildad al respecto, no lo he visto en ninguno de los otros espacios donde he estado, donde me han invitado, donde he sido parte, donde yo me he querido colar, no se vive de la misma manera. Ah. ¿Ya? Y eso también tiene mucho que ver con cómo eres tú como persona, cómo son las personas que trabajan contigo, parte del equipo, que también conocemos a varios y también les Sí, tenemos mucho cariño. Eh, Creo que eso es lo que hace una diferencia. Ya en otros lados yo me he sentido como uno más, como un número. En el Made in Conce me he sentido como el one de los robots. claro. Siempre lo digo acá, Sí. Carlos el de los robots, Carlos el de la tecnología, y eso es un espacio que siempre el Made in Conce me lo ha dado en ese sentido, ¿cachai? Y en otros espacios no, pues, soy uno más y quizás menos que uno más. Entonces, darle ese valor a la gente y sobre todo a la gente que es de acá, como dices tú que estás potenciando el bio, creo que es fundamental y se nota. ¿Ya? Bueno, pasemos también a este otro gran invitado que tenemos acá, también gran amigo, una persona que también quiero y admiro mucho, me ha enseñado harto, ha sido como un hermano mayor para mí, sinceramente. Pues yo soy el mayor de 4 hermanos, pero en sí no tenía esa referencia de un hermano mayor. Y con esto no estoy diciendo que esté viejo por si acaso. Solamente para hacer una referencia de que tiene unos cuantos añitos más de recorrido que yo. Y creo que eso también ha apoyado bastante a mi desarrollo, a mi carrera profesional, al impacto y también a mi vida personal, sin duda. Así que, Hernán, bienvenido y cuéntanos también un poquito sobre ti. Bueno, primero de nuevo, gracias por la invitación, Carlos. Entretenido este formato, me encanta, me gusta mucho poder compartir algo que a mí me apasiona, que es en el fondo reflexionar sobre lo que uno hace finalmente. Y me gustaría partir un poco desde algo que no muchos conocen, quizás en algún minuto lo hemos conversado, de como mi inspiración inicial, de dónde yo vengo. Bueno, yo originalmente soy de Santiago, me vine a Conce ya hace casi 17 años, ya soy penquista de todas maneras, pero claro, toda mi infancia, mi educación básica, media, universidad, mis primeros años de trabajo fueron en Santiago, así que tengo obviamente un vínculo súper fuerte con la ciudad.
Pero lo que en realidad quería comentarles a ambos es que yo cuando chico no tenía diseño como carrera. Yo soy diseñador, ustedes saben que transmito mucho con el tema del diseño, pero yo quería ser ingeniero. Mira. Pero en realidad quería ser ingeniero, miren la cosa, desde la ingenuidad del niño, porque ingeniero yo lo asociaba con ingenio, Claro. ¿cachai? Y yo siempre fui muy inquieto de mente, más de mente que de cuerpo. Una mente muy inquieta, de los que cuando chico los juguetes, en vez de jugar, los desarmaba para ver cómo funcionaban por dentro. Siempre me encantaron los Legos, siempre me encantó crear, inventar cosas, siempre muy curioso. Entonces me parecía que la ingeniería era como la ciencia del ingenio, por decirlo de alguna manera. Luego, un poco más grande, eh, supe que tenía que ver mucho con matemáticas y como que me cargó. Yo dije, no, o sea, es que las matemáticas, nunca me fue mal en matemáticas, pero nunca le encontré tampoco el gusto a las matemáticas y dije, no, en realidad no. Y ahí me di como un par de vueltas por aquí y por allá hasta que llegué a diseño, que es una disciplina creativa por excelencia, diría yo. Pero siempre me quedó ese como ingeniero honorífico o no sé, o potencial dentro mío. Entonces yo siempre cuando estudié diseño, y también en los primeros años de egresado, ya trabajando, me sentí un poquito distinto a los otros diseñadores. Porque el diseño es una disciplina creativa y comparte con las disciplinas creativas esta visión mucho más quali del mundo, ¿no es cierto? Mucho más enfocado en la belleza, en la inspiración, en la creatividad, ¿no es cierto? En la poesía de la vida. Y yo soy como de mente súper estructurada. Entonces, lo bueno es que después de pasar por la carrera de diseño, desarrollé el músculo de la observación, de encontrar la belleza en el mundo. Y por otro lado tengo mi lado racional. Entonces, según yo, me transformé en una especie de híbrido, una especie de mezcla entre diseñador muy con una visión creativa y sensible. La sensibilidad frente al entorno es súper importante en diseño. Pero por otro lado, con una cabeza súper racional, súper lógica, ¿cachai? Como con las ganas de construir de manera súper ordenada, procesos, qué sé yo. Lo que me hizo finalmente ser esta suerte de híbrido y que en mi caso yo lo veo como en las cosas que me inquietan y que me buscan, que me gustan y que yo busco en realidad. Entonces, eso me llevó, por ejemplo, a estudiar el magíster que compartimos juntos, donde yo era el único diseñador entre puro ingeniero y yo me sentía súper feliz, pues yo me sentía cómodo. Entonces, algo que quizá a mí me ha pasado, quizá inconsciente o consciente, dependiendo es estar siempre como fuera de mi zona de confort. Como que naturalmente siempre he estado buscando espacios fuera de la zona de confort porque lo encuentro más entretenido, más desafiante, más espacio de aprendizaje. Y hay algo que también yo creo que a mí me gusta mucho. Bueno, yo soy, como ustedes saben también, soy profesor hace un montón de años. Pero yo te diría que lo que me mueve de la docencia es enseñar lo que yo aprendo. O sea, a mí me encanta aprender cosas nuevas y me encanta que otros sepan también. Entonces, para mí tiene que ver con ese proceso que no tiene fin, que es como permanente en la vida de uno, que es estar aprendiendo, fascinándose por las cosas nuevas. Y en ese sentido, para mí la tecnología es como la fuente permanente de cosas que te fascinan, que te llaman la atención, que de alguna forma te motivan, te mueven, ¿cachai? Porque es como el campo de lo nuevo, ¿cachai? Y ese campo de lo nuevo, para mí es como una provocación permanente que me encanta, y me encanta por tanto aprender, pero también me gusta mucho que otros sepan también. Entonces por ahí viene un poco el bichito de enseñar. Eh, Me gusta que otros sepan lo que yo sé. Me gusta esa cosa como De transmitir. de transmitir. O sea, oye, miren lo que está pasando, por favor, miren, ¿cachai? Un poco eso. Eso a mí me mueve profundamente y la tecnología para mí es como un campo de desarrollo permanente de las capacidades del ser humano, es como es como estar navegando, ¿no es cierto?, hacia el futuro de forma permanente. De hecho, yo me acuerdo cuando chico veía un programa en la tele. Entonces, bueno, yo soy un poco más grande que ustedes, así que mi infancia fue en los 80 y veía un programa en la televisión que se llamaba Una ventana hacia el futuro. Pero en realidad el nombre en inglés del programa era Más allá del 2000.
Ok. Cacha. Y era loco porque cuando yo era chico, el 2000 era el futuro. Sí. ¿Cachai? Era símbolo del futuro. Autos voladores. Todas las películas de ciencia ficción eran del 2000 para adelante, ¿cachai? Bueno, lo siguen siendo, pero en ese minuto el 2000 era como, bueno, cuando lleguemos al 2000 vamos a estar en el futuro, ¿cachai? Entonces yo alucinaba con esa visión y todos los inventos y todas las cosas que mostraban ahí. Para mí era una provocación permanente a mi curiosidad y mi creatividad. Así que de ahí mezclo un poquito el diseño, la tecnología, la docencia, la creatividad diría yo, como ingredientes que están permanentemente en mi cabeza dando vuelta y que me motivan a estar de lleno en el mundo de la innovación, que finalmente necesita un poco de todo esto. Genial, genial. Y ahí justamente Hernán nos comparte varias cosas que son re interesantes porque de alguna manera poder proyectar, ¿cierto? La docencia, que es lo que tú señalabas que ha sido algo que te ha gustado mucho en tu camino. Y esta conexión con la tecnología, yo desde también mi área docente la veo como un habilitante al final. Ya como que yo pensaba, por ejemplo, Sí. lo vimos en la pandemia, si no hubiesen habido tecnología en ese momento, ¿cómo hubiésemos seguido estudiando? ¿Cómo hubiésemos seguido aprendiendo durante esa etapa, por ejemplo? Claro. Porque somos generaciones que vivimos una pandemia. ¿Ya? O sea, la generación anterior que vivió una pandemia murió casi todo el planeta. Entonces, ya hubo una diferencia como sustancial. Y hoy en día que a lo mejor no haya muerto tan gran parte de la población, o que hayamos sobrevivido, o que hayamos mejorado, o que hayamos sido capaces de sobrellevarla, fue gracias también a la tecnología. Claro. Entonces, desde ahí también, y en base a lo que Hernán nos señala, muchas veces la tecnología va de la mano con el diseño sin duda. Yo siempre lo explico como que de alguna forma la tecnología es el derivado de la ciencia, primero que todo, y la ciencia como tal tiene un aspecto del diseño súper importante que tú lo señalaste varias veces, que está relacionado en el cómo nosotros observamos, cómo nosotros vemos la naturaleza, cómo vemos lo que nos rodea, cómo apreciamos eso, y desde ahí empezamos a co-crear cosas. Entonces, en esa apreciación, ocurrencias, pasamos al y cómo lo hacemos, y cómo lo replicamos, y cómo lo generamos. Y desde ahí, y lo hemos hablado en otros podcasts también, en otros capítulos, donde finalmente la tecnología de alguna manera viene a fabricar cosas que la mente nos está diciendo, oye, hagamos esto, oye, diseñemos esto otro, oye, cómo acercamos, cómo mejoramos. Lo estábamos viendo con Cristian antes en el tema de la adaptación hacia la inclusión, cómo de alguna manera son elementos que son relevantes para el desarrollo. Y dentro de todo eso, ya que también es parte importante de este capítulo, es donde está la innovación finalmente. Porque de alguna manera la innovación es una ciencia como tal, lo dejo muy en claro y lo he discutido en muchos espacios, es una ciencia. También viene a ser uso de la tecnología para de alguna manera seguir aumentando y impactando a mayor cantidad de personas. Recuerden que de alguna forma el tema del concepto de startup, el concepto que nosotros usamos hoy en día, tiene que tener un impacto global. Pues, o sea, nosotros queremos apuntar a hacer cosas de aquí para el mundo. ¿Ya? Y eso igual es importante porque mientras más personas abarquemos, ¿cierto? Más personas son las que van a ser beneficiadas de estas soluciones que vayamos creando. Entonces, ya el uso de la tecnología nos acerca a poder llegar a más gente. Y eso es vital. Y desde ahí, estimados, les voy a dejar ahí esta pregunta que también va para que le vayamos contando también a la gente un poquito más de esta integración con la innovación. Ya habíamos hecho un poco la antesala de que los tres estudiamos un magíster en innovación, fuimos compañeros de curso y de ahí también nos convertimos en grandes amigos hasta el día de hoy. Y desde la arista de cada uno, ¿cierto? Hemos ido dándole una vuelta a la innovación, que creo que a mí eso es lo que me gusta. Como que a pesar de que estudiamos lo mismo, no lo aplicamos de la misma forma. Y eso creo que también es genial. Y me gustaría que nos contaran un poquito también para ir nutriendo a las personas y tomando de lo que dice Hernán, hagamos que la gente también aprenda con nosotros. ¿Qué conocen ustedes, por ejemplo, de algunas metodologías de innovación que les han servido para los proyectos en los que están ahora? Por ejemplo, Emilio, para trabajar en Made in Concept o las cosas que tú estabas haciendo, ¿qué cosas de las metodologías de innovación o elementos de innovación que estuvimos trabajando en su momento en el Magíster tú sientes que te han ayudado, que te han motivado, que te han potenciado para poder desarrollar más y mejor las cosas que estás haciendo? Claro. Muy técnica tu pregunta. No, pero mira. Pero mira, de nuevo, así como, porque creo que cada uno con su personalidad, con su forma, escucha o aprende muchas cosas y las interpreta o las desarrolla acorde a cómo uno es. Y yo siempre digo, a diferencia de ustedes y de gran parte de mis amigos, yo soy cero de libros, cero metodológico, cero nada. Yo no leo libros, yo escucho y me demoro un año en leer un libro. Pero como me ha tocado hacer clases, yo siento que cuando a uno le toca hacer clases, le toca estudiar pues, y preparar las cosas y lo pueden decir con tus propias palabras. Y cuando me ha tocado hacer clases de innovación, lo que más me llama la atención es que yo empecé a buscar definiciones, manual de los diferentes investigadores, y
sin fin de definiciones. O sea, depende cómo tú lo quieras enseñar, hay muchas formas de explicarlo. Entonces, cuando a mí me pasa eso, yo digo, ya, o sea, que cada uno tiene su rollo de entenderlo y explicarlo. O sea, nadie la tiene tan clara. Así lo interpreto inicialmente. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo creo que yo al nivel de metodología no ocupo ninguna. No soy que yo dijera, oye, hago esta, otra. Pero sí creo que uno va desarrollando habilidades. Perfecto. Por ejemplo, yo soy súper amigo de entender la innovación inicialmente en cómo somos capaces de generar valor. Yo soy comercial, entonces estoy súper seteado con el Canvas. Y creo que una de las cosas que me ha como empezado a cuestionar el modelo de negocio del Canvas es, oye, como que la plata viene sola cuando somos capaces de crear valor. Y creo que para ser capaces de crear valor, tenemos que efectivamente observar. Y esa capacidad que tienen diferentes metodologías, sobre todo el diseño, de la empatía, de poner al usuario en el centro, creo que para mí hoy día es lo central. Porque siento que si somos capaces efectivamente, y esto es súper cliché, pero más allá de solucionar problemas, pero de generarle valor a las personas, creo que si queremos después esa innovación transformarla en un emprendimiento, es mucho más fácil. De hecho, hay algunos hippies que yo escucho mucho y que me encanta escucharlos, que hablan incluso de la economía del amor. Qué cosa más linda poder observar, generarte valor y que tú estés dispuesto y yo gano plata con eso. O sea, los dos nos estamos generando bienestar súper transaccional, pero con una profundidad súper bonita. Porque hoy día estamos llenos y repletos de cosas que nadie necesita. O sea, cosas de mirar la publicidad que nos sale de los mercados chinos y un montón de otras cosas. Y son todas cosas súper interesantes, pero que nadie necesita. Entonces, oye, hoy día yo creo que las capacidades que tenemos, incluso desde la región, el otro día estaba con los estudiantes también del ERNAN, tenemos un intelecto y capacidades suficientes como para poder generar soluciones que efectivamente generen valor. Y lo segundo, creo que también la innovación yo la veo igual que tú, como una ciencia, como algo que es metodológico, que es un proceso. Por eso yo también peleo con los profes cuando hacen ver que la innovación, oye, es puro jugar, pasémoslo bien y traigamos papel y colores. Porque creo que esto tiene proceso. Yo hoy día te digo, oye, yo hoy día quizás no ocupo tanta metodología porque no estoy llamado a hacer productos. Quizás estoy más viéndolo como un servicio, como una experiencia en lo que hago. Pero efectivamente algo de uso diario necesita mucho mayor método que algo como lo que yo hago hoy día con el Made in Concept, que es muy experiencial. Y creo que ese método hoy día debiese ayudar para dos ejes. Para la celeridad, porque creo que efectivamente los cambios o las innovaciones las hemos visto en absolutamente tiempos de crisis, pandemias, guerra, y la innovación te ayuda a ser capaz de reaccionar rápido. Y segundo, el aprendizaje. Si tú no tienes esa capacidad de tener un método y de poder medir, no sabes si estás yendo por un bien o mal camino. Entonces eso te permite tomar decisiones y poder replanteártelo para poder llegar al objetivo que tú quieres. Entonces, yo así lo veo, lo asimilo y lo entiendo. Genial, genial. Ahí hay harto contexto y discrepo un poquito en la parte, ¿ah? Porque creo que sí hay metodología en lo que tú señalas, po. Pues, O sea, a lo mejor no está como Claro, papel, no está detallado, claro. pero sí creo que de todo lo que planteaste yo lo fui y mi cabeza también cuadrada. Claro. Aparte de eso, porque Tú, quería digerir, ordenando. pero ordenar y justamente hay harta metodología ahí, sobre todo conectando, bueno, mencionaste el Canva, mencionaste algunas cosas ahí, pero la creación de valor, yo creo que ahí justamente es donde está lo relevante, lo importante para hacer que las personas crean en lo que nosotros estamos ofreciendo y de alguna forma quieran acceder a ese producto, servicio, proceso, lo que sea, porque ven un valor para ellos Sí. dentro de eso. Y desde ahí, y también yo lo digo en las clases literales, o sea, una vez que tú generas valor, la gente adquiere la cuestión como sea. O sea, está dispuesta a endeudarse, está dispuesta a las cuotas, está dispuesta a robar, está dispuesta a hacer lo que sea por conseguir ese producto. Y eso es la verdad. O sea, Sí. uno quiere obtener algo y lo tiene. Mm. Porque ve valor en eso y lo demás no importa. Y muchas veces nos pasa que vemos incluso, no sé, pues a veces no tengo para comer, pero tengo para comprarme tal producto, por ejemplo. Y es porque me produjo más valor que la comida. Tal cual. Y es así. Sí, Y sí. ahí, obviamente, sin que suene tan como denigrante el concepto, pero esa marca hizo bien la pega, po. Hizo bien la pega porque yo estuve dispuesto a dejar de lado algo que a lo mejor para mí es vital por tener su producto. ¿Ya? O sea, lo hicieron muy bien, po, desde el valor, digamos. ¿Ya? Y Hernán, en tu caso también, aterrizándolo un poquito más a la parte académica, la parte más de la docencia, que también es lo que tú sin duda te dedicas más y has trabajado más fuertemente. ¿Cómo ves tú también el proceso metodológico? ¿Cómo ves tú que la innovación de alguna forma impacta en las personas que tú educas, las personas a las que tú le transmites? ¿Cómo lo ves ahí? Mira, yo ahí coincido con lo primero, solo con lo primero. No.
que dijo Emilio, que tiene que ver... Este es un podcast rompe amistad. Aquí salimos peleados. No, sí coincido con hartas cosas, pero me gustó lo que dijo Emilio del foco en las personas, ¿ya? Porque la esencia del diseño es el foco en el ser humano, en las personas. De hecho, hay una redundancia súper extraña cuando se habla de diseño centrado en el usuario. Porque el diseño es centrado en el usuario. Es como decir ingeniería centrada en los datos, no sé, una cosa como media redundante. Entonces, mi disciplina, su pilar fundamental es entender a las personas. Y de hecho es más, y salgo un poquito en defensa del ya muy manoseado design thinking, porque a mí lo que me pasa con el design thinking es que es una metodología muy bien hecha, pero mal implementada muchas veces, ¿ya? Y mal implementada porque es implementada por gente que no la domina plenamente. Y lo vemos no solo con el design thinking, el mismo Canvas y un montón de otras herramientas que quedan en manos de gente que no tiene la expertise o el dominio suficiente y se empiezan a tergiversar e incluso empiezan a ganar un poquito de mala fama, como esta imagen de que el design thinking, las herramientas de innovación son jugar con los posits de colores, ¿ya? Y básicamente no entender el trasfondo, ¿ya? ¿Y por qué quería salir en defensa del design thinking? Primero porque el design thinking fue creado por diseñadores, ¿ya? No por ingenieros, ¿ya? Fue creado para ingenieros o el mundo de los negocios, pero viene desde los diseñadores. Y el concepto de design thinking viene de los años 60, súper antiguo. Y tiene que ver con algo mucho más profundo que tiene que ver con una cosa que se denomina la ciencia de lo artificial. De hecho, hay un libro que se llama así, que desarrolla este concepto que es básicamente cómo el ser humano le da sentido a lo que hace. Es lo que hace, justamente. Y claro, si uno se va en esa bola, es súper profunda porque cada cosa con la que convivimos, todos nosotros le damos un sentido. Y eso viene mucho antes o sea, antes como cronológicamente del concepto de valor. El valor es una consecuencia finalmente de eso, pero tiene que ver con cómo entendemos que esto tiene un determinado sentido, que este objeto tiene un determinado sentido, pero al mismo tiempo es parte de la creación de nosotros mismos. O sea, nosotros creamos objetos que le damos un sentido y eso va evolucionando en el tiempo en la medida que vamos reinterpretando el sentido de las cosas. Entonces ahí aparecen conceptos como los paradigmas sobre lo que basamos nuestra sociedad, es decir, los códigos tácitos sobre los que establecemos las reglas del juego, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que la gente normalmente no observa, y los diseñadores sí nos ponemos mucho a observar eso, es cómo esos paradigmas están cambiando constantemente. ¿Ya? Entonces, cuando yo siempre les digo a mis alumnos, oye, ¿cuál es el gesto que uno hace cuando uno dice llámame? Uno hace como así, pues. Y eso hace referencia al teléfono antiguo. Uno no dice llámame, ¿cachai? Así como llámame, ¿cachai? Porque es súper extraño. Sin embargo, lo que hoy entendemos por teléfono es esto, lo cual quiere decir que nuestra paradigma de qué es lo que es un teléfono ha cambiado muchísimo. Y eso, finalmente, como el día a día, estos cambios son súper paulatinos, súper, aunque estemos llenos de tecnología, los cambios los vamos viviendo paso a paso, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Muchas veces no nos detenemos a ver cómo esos grandes cambios han impactado nuestra forma de entender el sentido de las cosas. Entonces, el design thinking tiene que ver mucho con eso, con entender el sentido de las cosas desde una perspectiva superhumana, pero al mismo tiempo entender cómo los medios disponibles son capaces de responder a esas necesidades. Y finalmente el design thinking, y justamente se le han cobrado cosas que no tienen nada que ver con el design thinking, que tienen que ver con etapas más avanzadas de los emprendimientos en innovación. El design thinking es muy bueno justamente en lo que ya técnicamente hablando o ya más académicamente hablando, hablaríamos de la etapa del encaje problema-solución. Claro. Hasta ahí funciona súper bien. De ahí para adelante ya no tanto. En la divergencia del proceso. Sí, claro, en identificar bien el problema y generar una solución técnicamente hablando bien resuelta que resuelve ese problema, pero todavía no se mete en el mercado, todavía no se mete en inversiones, todavía no se mete en propiedad intelectual, en un montón de otras variables, ¿cachai? Entonces, cuando uno lo acota a eso, esta herramienta funciona súper bien. Y yo te diría que uno de los temas que a mí me apasiona y que yo justamente, a diferencia de Emilio, claro, mi pega tiene que ver con estudiar la metodología y entenderla muy bien y enseñarla.
e incluso generar mis propias metodologías o variaciones de metodología, encontrar como espacios de reflexión interesantes. Entonces, hay una cosa que no está tan, a nivel metodológico, no está todavía tan conquistado, que es el espacio que yo le llamo de negociación entre la idea y los medios, ¿ya? Sabemos que como que históricamente la innovación fue tecnológica, es decir, alguien inventó el fuego, alguien inventó la rueda, alguien inventó la máquina a vapor, alguien inventó las vacunas, y eso solucionó problemas. Pero hoy en día la innovación es mucho más compleja como fenómeno, y eso es algo súper interesante. Yo también creo que es una ciencia, porque tiene muchos factores que se involucran, y, y ya no basta con crear una tecnología, porque ahora necesitamos entender el problema, porque los problemas son extremadamente complejos hoy en día. Antes, y eso está como también súper estudiado, los problemas de las personas eran más simples, las necesidades eran más acotadas. Hoy en día nuestra sociedad es extremadamente compleja, por tanto la capacidad de entender bien el problema pasó a ser una parte súper importante del trabajo de innovación. Entonces hacer ese encaje, justamente, el famoso encaje, entre entender bien el problema y tener una buena solución, es lo que yo llamo ese espacio de negociación, porque ya no basta con tener una buena idea, ni con tampoco entender muy bien el problema. Necesitáis de esa negociación o esa conversación entre lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de entender. Y muchas veces esa conversación es larga, porque en el fondo, en la medida que uno trata de resolver un problema, va aprendiendo más del problema, pero al mismo tiempo va mejorando su capacidad de resolverlo. Entonces es una dinámica súper entretenida que se da. Hay harto ciclo ahí, pues hay harto cosas que Ahí vienen los famosos ciclos de iteración. Pues. que harto pivote, ¿cierto? Que vamos variando ciertos distintos elementos, distintas aristas, vamos discutiendo, aplicando metodología, a lo mejor cambiándola, creando nuevas. Creo que eso igual es relevante como de apreciar, de que de alguna manera la innovación debiese ser, desde mi opinión también, partícipe de todo en realidad. Como que hoy en día, sobre todo en los tiempos en los que estamos, la innovación no puede estar ajena de nada, creo yo. Ya es como, por más sencillo que sea lo que nosotros creemos que vamos a hacer, debería tener una vuelta de innovación justamente para analizar el problema, identificar a las personas, buscar algo mucho más profundo que solo resolverlo. ¿Ya? Como, porque a veces la resolución no quita el dolor, po, ¿ya? Como es un paliativo, un analgésico, y ahí van quedando las cosas como están. Y desde ahí, chiquillo, importante también ahora que vayamos conversando un poquito respecto a lo que sería el ecosistema. Ya creo que ahí también hay un punto relevante donde nosotros participamos, donde nosotros estamos generando valor en las distintas aristas que nosotros nos desenvolvemos, pero creo que es fundamental también ir integrando a la gente a qué sería un ecosistema, a cómo nosotros lo vemos, a cómo nosotros lo generamos, lo desarrollamos y nos hacemos partícipes. Y desde ahí también ir profundizando para que más o menos entiendan para dónde quiero llevar la conversación, ¿cierto? Nosotros hemos tenido también la posibilidad, ya sea en conjunto o como separados también, de participar de varios ecosistemas también a nivel mundial. Hemos sido parte de, ¿cierto?, en otras universidades, hemos estado mirando en distintas ciudades importantes del mundo y en distintas ramas, no solamente de innovación como tal, sino que desde el diseño, desde las comunicaciones, desde la creatividad, ¿cierto?, la robótica, etcétera. Hemos estado impactando en otros ecosistemas también. Y eso creo yo que nos ha llevado un poco a estar desarrollando lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces me gustaría también que nos pudiesen contar también desde su experiencia, de sus perspectivas personales, cómo ven ustedes los ecosistemas, cómo creen ustedes que estos ecosistemas generan valor y cambio en las personas que se vuelven parte del ecosistema, porque todos quizás somos parte de un ecosistema mayor, pero también hay subecosistemas, ¿cierto?, donde cada uno elige dónde quiere estar. Y cómo ven eso y cómo también lo pueden orientar a esta comparativa, y por eso señalaba un poco de estas experiencias más internacionales, porque nos gusta compararnos siempre, nos gusta mirar para afuera y a veces estamos haciendo las cosas mejor aquí y no teníamos esa visión. Entonces, cuénteme un poquito, Emilio, partiendo contigo, ¿cierto? ¿Cómo ves tú el ecosistema? ¿Cómo ves tú lo que se está haciendo? ¿Lo que podríamos llegar a hacer? ¿Cómo nos estamos comparando? Y hablan un poquito de eso. Ya. Mira, yo a nivel de ecosistema aquí sí que he estudiado. Aquí sí que me gusta y me apasiona y podríamos estar en un programa extendido. Pero, a ver, primero es diferenciar, como ir a un lugar muy bacán, como ir a un Silicon Valley, un edificio espectacular que te encantó. Pero eso no es ecosistema. El ecosistema viene, bueno, de la palabra biológica en el fondo, pero es cómo estamos capaces hoy día de relacionarnos, cómo estamos generando esa simbiosis, relaciones e interrelaciones. Entonces ahí es donde viene
lo que tú preguntabas era al final, que efectivamente hay ecosistemas, formas de relacionarnos o comunidades que se relacionan, que pueden ser de muchos tamaños o pequeños o tamaños diminutos, pero donde es clave que exista relación e interrelación, porque si no, es un montón de gente que tira la chuña, pero que no existe ningún tipo de conexión. Ahora ahí está pasando hoy día algo muy bacán, que es que sobre todo en Chile, yo diría que a nivel latinoamericano, como en la región, se está desarrollando con mucha fuerza y se está hablando cada vez más de ecosistemas. Y esto responde a una lógica secuencial en cómo van avanzando los territorios, en el fondo, de que obviamente para que pueda existir innovación o emprendimiento, hay muchas fases habilitantes, que por lo general viene de política pública, oye, tenemos plata para que efectivamente generemos muchos semilleros, emprendedores que puedan hacer, oye, los emprendedores están creciendo ya, entonces hay que tirar la infraestructura, necesitamos oficinas, coworks, centros de investigación, y esto empieza a crecer, pero después, cuando puede o no que estén estos actores, viene el relacionamiento humano. Efectivamente, ¿cómo hacemos de que las personas se relacionen? Que yo conocí lo que está haciendo el Carlos y creo, oye, Carlos, lo tuyo le puede servir a este otro. Y ahí empiezan esas conexiones cruzadas, que es donde se genera el ecosistema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy día en Chile? Es que hoy día a nivel regional, por ejemplo, todas las regiones están tratando de cuajar de alguna manera un propósito compartido que hoy día es su región. Lo que yo les decía al principio, quiero que Biobío sea bacán desde la innovación y el emprendimiento, y eso se está conversando en Valdivia, en Osorno, en un montón de lados, con esta bandera de lucha en el fondo que es el emprendimiento y la innovación que ya todos entendemos de alguna manera que nos hace bien a todos, porque todo avanza para allá y nos hacemos más competitivos y qué sé yo. Ahora, ¿qué es lo clave en el fondo? Entender que los ecosistemas están vivos. O sea, hoy día puede que Biobío esté top, todo esté fantástico. Puede ser que el otro año Biobío guatea y no se escucha y se perdió toda la relación. Y para eso hay un montón de factores que afectan. Los liderazgos. O sea, siempre hay personas o agrupaciones que son motores habilitantes y que de repente, oye, esta persona se fue a vivir a Santiago y chuta como que se perdió la fuerza. Claro. Por eso yo hoy día como que hablo mucho de que estamos súper llamados a generar liderazgo, porque si no esto puede estar constantemente fluctuante. Segundo, tener el propósito súper claro, porque creo que cuando uno tiene un propósito súper bien definido, es capaz de trabajar con el antagonista. Y eso es bacán, porque efectivamente da lo mismo si nos llevamos o no nos llevamos bien, pero tenemos un propósito mayor que nos obliga a trabajar en conjunto. Y tercero, no enamorarse de las estructuras, porque hoy día tenemos ecosistemas que no sé, Araucanía, hay una corporación. Acá en Los Ángeles también hay una corporación de ecosistemas. Acá en Biobío no hay una corporación, sino que no es nada, pero hay una corporación que dijo, oye, yo por mientras les presto mi infraestructura para que funcionen. Coquimbo no hay nada, es una marca y no es de nadie y funciona y de repente no funciona. Y ahí es cuando yo digo que esta cuestión está viva. Porque creo que yo al menos, y esto ya es de opinión, aquí ya me salgo un poquito de los libros, esto es humano. El relacionamiento es humano, el liderazgo es un hambre personal, el propósito es algo que te puede o no te puede movilizar y que nada asegura que sea para siempre. Y cuando tú le das estructura, te obliga a hacer cosas de no necesariamente como tú las querías hacer. Entonces yo te digo, oye Carlos, me encanta lo que estás haciendo con los robots. ¿Por qué no eres presidente de la corporación? Cambia tu propósito. Ahora tu propósito es mantener viva y competitiva la corporación, no necesariamente los robots. Entonces empieza a generarse un conflicto ahí a veces. Entonces yo, en ese sentido, creo que hay un montón de hipótesis que han funcionado como en Boulder, como en Silicon Valley, como en India, como en BioBio, pero creo que depende del propósito que tengan, del territorio, de la cultura y la forma de relacionarnos. Pero que es fascinante porque lleva al impulso y el desarrollo de los territorios. Perfecto, perfecto, excelente. Oye, Hernán, y ahora cuéntanos tú también desde tu perspectiva, a lo mejor desde la academia o desde lo que tú has estado haciendo también en lo personal, ¿cómo ves tu relación ahora con la innovación? Y el otro día me acuerdo que también lo planteaba en el encuentro de ecosistemas justamente, de cómo el diseño, de cómo los diseñadores están un poco perdidos, están un poco por aquí por allá y de alguna forma deberían ser un ente central de todo esto, porque ya Sí. conversábamos, la innovación está viva ahí y el diseño es parte fundamental. Sí, mira, bueno, primero yo por un proyecto en algún minuto estuve, y por inquietud muy personal, estudiando mucho el fenómeno de cómo se vincula el diseño con la innovación. Me atormentaba en realidad entender esa relación y sus diferencias, sus similitudes y diferencias. Y de hecho fue tanto que de tanto buscar encontré una tesis de doctorado de una, obviamente que doctora ahora, de Inglaterra, que estudió justamente el fenómeno y su trabajo fue tan bueno que después fue invitada a desarrollar políticas públicas para Inglaterra y para Europa
para impulsar el diseño como herramienta de desarrollo económico, ¿ya? Y la tesis de doctorado de ella, que es como una especie de Biblia para mí, la he estudiado mucho, planteaba varias cosas. Y una de las cosas que plantea justamente en qué se parecen y en qué se diferencian diseño con innovación. En términos muy sencillos, para no entrar en detalles lateros, metodológicamente la base es prácticamente la misma. O sea, si uno ve el famoso design thinking, su metodología es calcada de la del diseño. Y muchos de los fenómenos metodológicos que se ocupan en innovación vienen como de una misma lógica, es muy similar, el tema de iterar, de prototipar, de los procesos de divergentes, convergentes, hay harta similitud ahí. Entonces, entre más estudiaba, me hacía sufrir el hecho de no entender por qué los diseñadores no estaban metidos en esto, ¿ya? Entonces, llegué a la conclusión de que el diseño es una cosa y los diseñadores otra, ¿ya? Entonces, y básicamente los diseñadores somos el producto de un proceso de formación, ¿ya? Fuimos formados de cierta manera. Y básicamente lo que yo podría decirte hoy en día es que los diseñadores necesitamos aprender, y por eso también asumo esa banderita yo, aprender herramientas que van más allá del design thinking, ¿ya? Es como cuando dicen, yo como carpintero soy bueno cocinando. O sea, soy cero bueno para maestrear. Acá un poco lo mismo. Como empresarios, yo soy súper bueno diseñando, pero no bueno emprendiendo, ¿ya? Y eso quiere decir en el fondo que necesitamos más herramientas que estén más asumidas en lo disciplinar, porque en la práctica lo que pasa con el diseño es que es una disciplina que nació con un enfoque súper distinto y que como normalmente pasa, heredamos estas disciplinas desde el primer mundo, y en el primer mundo el diseñador es parte es un eslabón de una cadena mucho más grande, ¿no es cierto? Yo podría estar trabajando, ponte tú, en Fiat, en Italia, como diseñador de muchas partes del auto, pero también trabajando con ingenieros, ¿no es cierto? Con sociólogos, con observadores del comportamiento humano, con partes de la informática, etcétera, donde mi labor o mi contribución del diseño está dentro de un fenómeno mayor. Entonces, desde ahí el diseñador no aparece como naturalmente como un emprendedor que desarrolle su propia innovación, y finalmente nosotros nos transformamos como en proveedores de servicios para la innovación más que ser como protagonistas de la innovación. Pero tenemos ese potencial. Entonces, mi objetivo justamente de mi línea de trabajo, de los últimos, yo diría, 6, 7 años, es justamente cómo ir empujando a que los diseñadores entiendan que tienen una oportunidad de ser más protagonistas justamente en los ecosistemas. Ahora, aparte, quería que me quede dando vuelta un poco con lo que comentaba Emilio. A mí me encanta el concepto de ecosistema justamente por esa analogía con la naturaleza. Y concuerdo mucho con lo que dice Emilio. O sea, los ecosistemas son como un gran ser vivo descentralizado. Como que en la medida que mantengan esa descentralización, yo creo que está el campo fértil para que pasen cosas. Cuando empezáis como a imponer líneas, tiende todo a rigidizarse y los ecosistemas tienden como a quebrarse. Y me acuerdo que hay algo súper interesante que me quedó dando vuelta una vez, que hace muchos años atrás vino un profesor de Stanford, es decir, Silicon Valley, a dar unas clases, unos talleres acá, y la típica pregunta que por suerte yo creo que ya no, casi, o espero que ya no se haga mucho, que ¿cómo lo hacemos acá? Así como, ¿cómo replicamos lo que ustedes hicieron allá acá? Y la respuesta de él me encantó y me dejó dando vuelta, que es, ustedes tienen que descubrirlo. ¿Cachai? No puede, yo no les puedo dar la receta, ¿cachai? Eso sería como matar la naturaleza propia de lo que ustedes hacen, ¿cachai? Y creo que es la esencia de los ecosistemas, y que tiene que ver con lo que decía Emilio, cómo inyectamos, ¿no es cierto?, nuestras capacidades y se van produciendo estas interrelaciones de forma orgánica. Ciertamente hay liderazgos que empujan hacia adelante, pero manteniendo esa orgánica descentralizada que hace que esto se desarrolle. Y un poco lo que uno ve cuando ha tenido la suerte de ver otro ecosistema es que
es que tienen un poco eso a distinta escala, con distintos roles, distintos liderazgos, pero finalmente pasa un poco ese fenómeno, como de que hay algo que está como floreciendo alrededor tuyo. Y ahí lo que yo también siempre remarco mucho, me encanta la interdisciplina. Yo soy fan de la interdisciplina, incluso más que la interdisciplina, la interexperiencia, si se quiere. Como los espacios donde conecta gente con distintas experiencias, distintos feedback, o sea, background, distintos puntos de vista. Creo que ahí es donde se produce esta riqueza que es propio de los ecosistemas, que hace que florezca. Y ahí es donde, de nuevo, creo que el diseñador, ya no el diseño, porque el diseño es como una cosa, sino el diseñador como actor, creo que tiene una oportunidad enorme que creo que en algún minuto va a capitalizar. Se va a capitalizar. Sí. Oye, qué interesante, Hernán, lo que nos comenta, sumado a lo que también decía Emilio. Creo que desde ahí hay una visión súper amplia para que también nosotros, los que están escuchando y desde la casa, nos puedan ahí acompañar en que justamente ser parte de estos ecosistemas vivos, finalmente es lo que viene a darle un poco sentido a muchas cosas de las que hacemos también, porque de alguna forma tenemos que conectar con nuestra expertise, conectar con las personas que están haciendo algo distinto, algo similar, pero de alguna forma colaborar sin duda siempre, para buscar esta sinergia, estos apoyos, integrar distintas profesiones, oficios. Creo que hoy en día los ecosistemas no debiesen solo centrarse en profesiones X o en universidades X o en empresas Exacto. X, sino que todo el que quiera ser parte, el que quiera aportar un granito de arena, debiese ser bienvenido desde lo que puede y no hacer. Yo creo que ahí Totalmente. hay una riqueza importante en los ecosistemas, que son muy amplios, pues, y en realidad desde esa amplitud es donde podemos encontrar una mayor divergencia hacia las soluciones que necesitamos encontrar para resolver conflictos territoriales, personales, colectivos, etcétera. Y bueno, un poquito ya para ir cerrando también el espacio, ¿cierto?, del podcast, me gustaría, chiquillos, que pudiesen dar un mensaje de cierre, dejándole la invitación a las personas que nos están escuchando y que nos van a ver también, a través de la plataforma de radioflorencia.cl y a través de todos los canales digitales que nosotros estamos llevando, desde Radio Florencia, desde Revo, donde vamos a estar compartiendo esto. Cuenten un poquito, ¿cierto?, un mensaje de, ojalá empoderamiento, me gustaría ahí como que sea centrado en el empoderamiento, desde donde ustedes ven, en este caso, un consejo importante de cómo podrían impulsar la innovación en los proyectos X que cada persona esté haciendo en el día. O sea, como una persona que hoy día no sabe nada de innovación, escuchó este podcast y dijo, oye, puta, a lo mejor soy innovador, por a lo mejor estoy aplicando cosas. Entonces, un mensaje que ustedes le darían para aterrizar, a la innovación y cómo ellos pueden seguir también, y obviamente una invitación a que sean parte de estos ecosistemas que estamos armando. Emilio. Mira, yo creo que bien desde también la lista personal, de lo que yo hago, lo que me dedico, es ver, uno está bastante seteado en la lógica de vida, que uno va avanzando, saliste, estudiaste, trabajaste, te casaste, tuviste hijos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy día estamos constantemente llamados a ver, cómo yo puedo ponerme a disposición de donde estoy, del territorio, ¿cachai? O sea, cómo puedo ser un agente de cambio, porque creo que venimos de décadas 80, 90 para muchos bien complicadas, de muchas transiciones políticas, sociales, incluso todavía medias sociales. Entonces hoy día ya no podemos pensar en pasar por este mundo sin generar alguna huella. Y hay huellas chiquititas, hay huellas mayores, tomándolo en cuenta a nivel comunicacional, porque hay gente que uno dice, o sea, que ha hecho grandes cosas y que a veces no sabemos, pero que sin ellas como no sería el mundo igual. Y creo que esos motores de cambio, pueden venir de cualquier lado. Y creo que para ser motor de cambio hoy día tenemos que abrir un poquito más los ojos. Y yo, en ese sentido, les cuento algo súper personal. Yo hoy día, por ejemplo, decía hace un ratito, tengo 34 años. Mis papás están viejos. Y uno constantemente trabaja en innovación y los papás no entienden en qué cresta trabajáis. Entonces ha sido un proceso muy de explicarle y nunca lo entienden y bla, bla. Y por eso este año en el Made in Conce, bien egocéntrico, hicimos un experimento donde llamamos a los adultos mayores, los juntamos con startups. Y yo cuando lo propuse fue porque quiero que mis papás entiendan en qué estamos. Claro. Y acto seguido, mayo de este año, tomando once con mis papás emocionados me dicen, no dejes de trabajar en lo que trabajas. Porque esas 2 horas de hablar con 2 personas que incluso ni siquiera quizás le van a solucionar un problema, pero le generaron esperanza, hoy día está siendo un motor para mis viejos.
Y creo que eso, el sentarse a escuchar y el sentarse a ver cómo es tu vida, cómo yo te la puedo hacer más fácil y viceversa, es un motor clave. Porque estamos acá en Bio Bio, en territorio, oye, tú vas para Tubul, te vas para Yico, te vas para Nacimiento. Y hay zonas que están re complicadas. Entonces uno dice, oye, ¿cómo hacemos que en Bio Bio tengamos más inversión, más startup? Un montón de cosas que hoy día hay gente que es su última prioridad, porque necesitan tener agua potable. Entonces creo que hoy día, para poder innovar, todos nos tenemos que sentir llamados. Porque yo creo que alrededor de todos nosotros tenemos problemas, como decía Hernán. Pero si no empezamos a setearnos de nuevo, a observar, a movilizarnos por algo, pucha, podemos estar estancados toda la vida. Así que ese es mi mensaje, bien desde el humano. Genial, excelente. Muchas gracias, Emilio. Hernán. Mira, estaba pensando en algo que conecta mucho con lo que dice Emilio, algo que a mí me mueve y que me gusta incentivar en mis estudiantes, es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico conecta justamente en nuestra capacidad de observar la realidad y detectar lo que no nos gusta o lo que pensamos que debería cambiar o mejorar. De hecho, una de las cosas que a mí me fascinó cuando entré a estudiar diseño era justamente este foco en lo humano y que tiene como por objetivo final mejorar la calidad de vida. O sea, como que este concepto como de bienestar, ¿no es cierto? Buscar el bienestar de las personas. Y eso para mí es como ley en diseño, y de ahí para afuera todo lo que pueda ser tocado por tanto por el diseño, por las cosas que uno hace. Entonces, yo promuevo mucho el pensamiento crítico en el sentido de cuestionarse la realidad. Y de hecho, me quedé pensando un poco en el ejemplo que dijiste, así como alguien que pueda elegir comprarse un teléfono en vez de comer. Y claro, la creación de valor la puede haber hecho bien la empresa, pero también hay que cuestionarse si como sociedad eso es lo que queremos, ¿ya? Hoy día hay corrientes filosóficas modernas que hablan mucho, por ejemplo, hay un concepto de un filósofo, creo que es coreano, no voy a meter las patas ahí con el nombre porque es difícil de pronunciar, que habla de la sociedad del cansancio, ¿no es cierto? De en el fondo, cómo nuestra sociedad está enfocada en glorificar el trabajolismo, ¿cachai? Como de entre más trabajáis, mejor estáis, ¿cachai? O mejor estáis como evaluado por tu sociedad. Y hay cosas que yo siempre les digo a mis estudiantes, yo no les voy a decir si está bien o está mal, pero les voy a plantear la pregunta. Y finalmente, el preguntarse es cuestionarse, ¿ya? Entonces, ¿eso es lo que queremos? ¿Queremos una sociedad así? ¿Qué es lo que entendemos por bienestar? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por ende, por creación de valor? ¿Dónde queremos hacer la apuesta por la creación de valor? Y finalmente, para mí tiene que ver mucho con eso y con lo que decía Emilio, o sea, es decir, tener una visión crítica de nuestra sociedad, de nuestro entorno, y desde ahí plantearnos dónde queremos aportar también. Porque finalmente tiene que ver con eso, con dónde queremos aportar, dónde entendemos que queremos estar o hacia dónde queremos ir finalmente. Genial, interesante. Buenas reflexiones, ¿cierto? Que nos comparten dos grandes exponentes del ecosistema de innovación y emprendimiento acá en la zona, y por qué no decirlo nacional, y ya pronto también a nivel internacional. Vamos a estar ahí, se vienen después locuras por Colombia, dicen. Eso. Así que ahí vamos a estar también contándole un poquito más de lo que hacemos. Y nuevamente darle las gracias, chiquillos, a ambos por ser parte, por apañarme en esta nueva etapa de mi vida donde estoy ahí liderando este podcast, tratando de hacer cosas distintas, acercando, atreviéndome también. Como les decía en un principio, el atreverse a hacer este tipo de cosas, para mí, desde el punto de vista de la exposición, también viene apoyado por ustedes. O sea, de alguna forma ustedes me motivaron a hacer más cosas, y una de esas cosas fue hacer un podcast, que es algo que tenía yo también como sueño hace harto rato y no me había atrevido nomás. Que ahora estamos viviéndolo, cada vez obviamente va a ir saliendo mejor, vamos teniendo más invitados, vamos haciendo más capítulos, vamos invitando a más gente a que se sume también a sintonizarnos. Recuerden que estamos dentro de radioflorencia.cl, síganos en los canales digitales de @florencia.cl en Instagram, también síganos en Revo_cl en nuestras redes sociales, y por qué no también invitar a seguir a la gente del Made in Conce, que pronto ya Made in Latam, ¿cierto? Se viene muy pronto, a seguir también a Hernán en sus canales digitales, donde va a estar ahí llegando. Si quieren aprender más de estas cosas, también el profesor acá en la Universidad del Bio Bio, así que hay otro espacio ahí donde se puede llegar a aprender y conectar con nosotros. Estamos aquí para ustedes, la innovación y el emprendimiento es parte de nuestra vida, estamos en el ecosistema, somos parte de aquello. Si quieren saber más, si quieren acercarse, si quieren ser parte, si quieren aportar un granito de arena desde cualquiera de las vitrinas que ustedes tengan, contáctenos, encantados de recibirlo, de escucharlo y hacerlos parte también de esta gran familia. Así que nos despedimos, esto es Decodificando Futuro, y nos vemos pronto, queridos amigos. Hasta luego. Chao, chao.